Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Tauro, a nivel laboral. Mi queridísimo Tauro, que estáis trabajando. Bueno, mi queridísimo Tauro, que estáis trabajando, lo que antes te gustaba tanto, ahora no te gusta tanto. Lo que antes te gustaba mucho, pues ahora no te gusta tanto. Mi queridísimo Tauro, aquí dicen las cartas que podrías estar sintiéndote dentro del trabajo un poquito desmotivado, desmoralizado, ya no sientes tanto amor por lo que estás haciendo. No ves el resultado, no ves los avances, Tauro. Aquí dicen las cartas, Tauro, no te precipites, ¿vale? Porque va a haber unos cambios dentro del trabajo. Date cuenta que tú estás en un sitio que está ahora mismo creciendo. De alguna forma, de una manera o de otra está creciendo. Y ese crecimiento pues traerá para ti también cosas positivas, ¿vale? Lo que están diciendo las cartas. Los Tauro que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas que tú vas a recibir noticias dentro de muy pocos días, pero que tú este trabajo no lo vas a coger, ¿bien? Porque precisamente esas noticias llegan justo cuando tú estás comenzando, vamos a decirlo así, un cambio en tu vida importante, ¿vale? Como para irte a otro lugar o algo por el estilo. El caso es que tú no lo vas a coger, este trabajo. También lo que dicen las cartas, que en un principio es para muy poco tiempo. Bien. Tauro, que tenéis un negocio. Mi queridísimo Tauro, si tú estás pensando mucho después de una pérdida que has tenido económica, has podido ver algún tipo de pérdida o algo por el estilo, y estás pensando mucho qué hacer, cómo avanzar en tu negocio. Aquí dicen las cartas, Tauro, ¿y si te plantearas un cambio dentro de tu negocio? Dice, porque por ahí pueden ir las cosas mejor. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Por cierto, Tauro, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Tauro y tu economía, que dicen las cartas, mucho cuidado con las pérdidas de dinero. Tauro, están marcando mucho eso, ¿eh? Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con la salud, dicen las cartas que están las cosas complicadas y que hay que tener mucho cuidado con esto. Los que estéis esperando un dinero relacionado con el exterior, dicen las cartas que hay algo que estanca este suceso, pero que tú vas a tener noticias que en cierto modo son positivas. O sea, lo que quieren decir las cartas aquí, que hay un movimiento con todo esto, con este dinero que tiene relación con el exterior y demás. Para todos los demás, Tauro, dicen las cartas, dice, hacen referencia a que levantes tu estado de ánimo, que te pongas bien porque tú estás perdiendo dinero, ¿vale? Es importante que tú estés bien. Cada cual que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteritos. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas, existe posibilidad de que llegue alguien, que las cartas lo simbolizan como un éxito en tu vida, ¿vale? Una persona para quedarse, sí, pero ahora, el carácter de esta persona a ti te va a gustar, Tauro. Eso es otra cosa. Porque una cosa que sí, que sea una persona para quedarse, pero que luego salga el verdadero carácter, porque como vosotros bien sabéis, cuando estamos en la, como yo digo, en la conquista, bien, pues nos portamos muy bien, nos vendemos muy bien todos. Pero luego sale pues, la verdadera esencia, ¿no? Vamos a decirlo así. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro.
Tauro, que estáis solteritos, que veo muchos de vosotros que habéis salido como de una gran mentira, ¿no? Algo así, dicen las cartas. Muchos de vosotros habéis salido de esto. La persona que llega a tu vida, Tauro, las cartas lo simbolizan como una persona que podría ser un poquito mayor que tú, que es una persona para relación estable, que es una persona, y te lo digo desde ya, que todo lo que te cuente de su anterior pareja es todo mentira. Su carácter aquí tiene mucho que ver en aquella ruptura. Entonces, cuidado con lo que te cuenta, porque ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo, ¿eh? Mucho cuidado aquí. Bien, Tauro, como siempre te digo, aquí ya es elección tuya, mi queridísimo Tauro, porque mira, yo lo que sí veo, Tauro, que es una persona que, bajo mi punto de vista, tiene una parte como que no quiere hay una parte de esta persona que no quiere salir de lo que es la zona de confort, ¿vale? Que tiene con algún familiar, o vive con algún familiar o algo por el estilo, y le cuesta salir de la zona de confort. Pero eso no quiere decir que sea imposible. O sea, sí es para una relación estable, pero a su forma también. Ojo, que dicen las cartas, que sí es posible que salga de su zona de confort, a su momento, a su tiempo. Que una vez que sale es para relación estable, sí, pero que su carácter, cuando tú convivas con esta persona, si tú puedes convivir con esta persona, pero es que te va a dar la sensación como si no convivieras, porque va a estar más tiempo fuera que dentro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, sí, si tú quieres, da un paso, Tauro, es la persona que reúne los requisitos para tener una nueva vida, para tener esa relación que tú quieres estable. Pero pon las cosas en una balanza, también te lo dicen las cartas. Yo con esto no te digo que sea mejor, que sea peor, que sea una mala persona, no, para nada. Pero hay una forma de ser que a lo mejor no va contigo. Que tú eres muy familiar, y tú cuando formas una familia, tu familia es la que tú has formado. Pero para esta persona no. Maneras de pensar diferente. ¿Cuándo llegaría esta persona, mi queridísimo Tauro? Esta persona está a punto de llegar a tu vida, mes y medio, ¿vale? Estaría a punto de llegar a tu vida. Luego, una persona que da prioridad a las amistades, a la vida social que no compartiría contigo, la compartiría a medias. Esa es una persona que, ante todo, necesita su espacio, ¿bien? Y tú no eres así. Ese es el detalle que yo veo, Tauro, que no puede que a lo mejor no te cuadra, te cuaja o algo así. Esta persona cuando tú la conoces, está separado o separada, pero no tiene todavía ese documento, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, ese divorcio en sí, esa formalidad, viene durante el tiempo que está contigo. ¿Bien? Es una persona que te lo va a dar todo, eso sí, eso tenlo en cuenta, que es una persona que a ti te lo va a dar todo, que te va a tratar como un rey, como una reina, pero lo que tiene esa otra parte. Si tú quieres llevarte bien con esta persona, te puedes llevar bien a todos iguana. Te puedes llevar bien, perfectamente. Puede ser una persona muy importante y definitiva en tu vida, también te lo digo. Pero yo te digo que tengas en cuenta también lo otro, ¿vale? Que bueno, que yo a lo mejor lo veo así y digo, pues bueno, yo no lo aguantaría, pero a lo mejor vosotros sí lo aguantáis. ¿Por qué no? Si por eso no se vuelca el mundo. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, en convivencia y novios.
casados en convivencia y novios. Uno de los dos podría no estar pasando por unos momentos buenos. Bien, está pasando uno de los dos, dice, podría estar pasando por momentos difíciles y esto va a hacer que el que está pasando esos momentos difíciles, pues bueno, pues se encierre en sí mismo o algo por el estilo, lo que vienen a decir las cartas, que puede ser que se encierre un poquito en sí mismo. Bien, vamos a ver qué más. Ha habido muchas dudas, uno de los dos ha tenido muchas dudas, ha tenido que tomar decisiones difíciles, bien, y esto ha hecho que haya un poco de distancia entre tú y la pareja, ¿no? Pero esto no quiere decir nada. Tauro, hay cosas que a vosotros os separan, os estancan, y una de ellas, dice, tiene que ver un asunto que tiene que ver con un familiar y un asunto que se mezcla un poquito. Pienso que con lo económico, ¿vale? Pienso que con lo económico, por lo que yo veo aquí, ¿no? Entonces, claro, pero dicen, ya a ese asunto se le ha dado solución, simplemente a uno de esos asuntos se le ha dado solución, simplemente hay que aceptarlo, ¿bien? Entonces, Tauro, casados en convivencia y novios, todos los que tengáis en mente cambios importantes en vuestra vida, cambios de domicilio o algo por el estilo, aquí dicen las cartas Tauro, pues este cambio de domicilio ahora mismo se parará, o sea, vosotros no vais a hablar de ello porque uno de los dos está en otra onda con esta situación, ¿no? Pero más adelante es cierto que esto se va a retomar, ¿vale? O sea, que es posible en un futuro, sí. ¿Hay sentimientos en la relación, Tauro? Sí, pero a veces dudamos, ¿eh? A veces tenemos nuestras dudas, pero tenemos nuestras dudas también por la inmadurez de la persona que tenemos al lado, no por otra cosa. Hablan las cartas de cierta inmadurez que a veces pues, nos genera dudas, que esto es algo, vamos a decir, normal. Tauro, yo es cierto que os veo a muchos de vosotros como que necesitáis también cierta liberación, cierta independencia, ¿vale? Vamos a decirlo así. Yo os veo a muchos de vosotros que sería muy importante tener cierta independencia en vuestra historia, en vuestra relación, pues yo diría que sí, ¿bien? ¿Se puede conseguir cierta independencia? Pues de momento dicen las cartas que esto va a tardar. No te voy a decir que no, pero es algo que va a tardar, ¿ok? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia y novios. Esto que está sucediendo ahora mismo en tu relación, aquí dicen las cartas, dice, ten en cuenta que era necesario, ¿vale? Era necesario que pasaran ciertas cosas en la relación. Dice la carta que sí, que es necesario, pero que hay otra parte que tú creías que a raíz de esta situación, de esa solución que se le da a ese asunto que te he dicho que tiene a tu pareja un poquito con cierto altibajo, tú crees que con esta decisión hay cosas que cambian y te das cuenta en un futuro que no cambian, ¿vale? Esto también quiero que lo tengas en cuenta, ¿eh, Tauro? Vamos a ver qué más. Tauro, casados en convivencia y novios. Si tú quisieras cambiar tu vida, Tauro, el único obstáculo que tú tienes está en tu mente, ¿vale? Así lo dicen las cartas y esto te lo dan como de consejo. Dice, ten en cuenta que todos los que estéis esperando cosas positivas en la relación y las veáis muy lejos, dice, van a haber acontecimientos inesperados que traerán esas noticias positivas. Esto para algunos de vosotros, ¿eh? Y si es para todos, pues mejor que mejor. Hay acontecimientos que traerán noticias positivas. También hay acontecimientos que cambian el rumbo de esta historia. Bien, dice, dándose a saber algo que ya sospechábamos, ¿vale? También dicen eso las cartas, ¿eh? Así que mucho ojo, Tauro, a ver qué es lo que tiene que salir a la luz, qué es lo que se tiene que saber en
en la relación o de uno de los dos. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que hay asuntos sobre, o sea, hay asuntos que tiene uno de los dos que se ha estado luchando en contra de tomar ciertas decisiones, pero que al final ha tenido que tomar una decisión y siente que ha traicionado a alguien, pero también esto indica un nuevo camino para vosotros, Tauro. Aquí dicen las cartas también que mucho depende también de lo que salga a la luz, así pasará en vuestra historia, también te lo digo, Tauro, esto tenéis que tenerlo muy en cuenta, porque veo muchos de vosotros que podríais estar a puertas de dar un paso más en la relación, los que no estáis casados, y todo depende si aparece una persona del pasado y habla lo que no tiene que hablar, en fin, aquí hay varios factores, Tauro. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor. Tauro, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Tauro. Si tú te tienes que llevar de algo, dice, te tienes que llevar de lo que tú ves. Lo que no te puedes dejar llevar son de comentarios, y comentarios que son precisamente de personas que están muy lejos, ¿vale? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Tauro, y tu salud, el aparato digestivo, cuídatelo, y trastornos nerviosos. También dicen las cartas que tú podrías estar pasando por ciertos cambios en tu salud. Dice que ahora mismo podrías estar pasando por algo que no termina de curarse, pero que va a haber cambios, en todo esto, Pues positivos en este caso. Hay unos cambios en los que tú te vas a sentir mejor. Como siempre os digo, mi queridísimo Tauro, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Tauro. Ahora sí, con tu mensaje general. Tauro, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Tauro, prepárate para recibir noticias. A raíz de esas noticias, dice, intenta tomar la decisión más adecuada, ¿bien? Pero tampoco tomes la decisión en caliente. Dice, no tomes decisiones en caliente, porque las cosas no son como tú crees que son, ¿ok? Así lo dicen las cartas. El número 7171, Tauro, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Tauro, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.